Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Hoy vamos a seguir nuestro estudio sobre Lidia. Estuvimos en Hechos 16 la última vez. Hoy también vamos a seguir en Hechos 16. Espero que estemos listas, ¿verdad? Eso significa tener algo con qué escribir, algo en donde escribir y también tener... Tengo que mostrar la mía, la Biblia, ¿verdad? Porque es muy importante seguir en la lectura bíblica. Así que hoy vamos a seguir en Hechos 16, empezando con verso 14. Y yo leo de la Biblia de las Américas. Y dice la escritura: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. 22. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. 24. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Wow, mucho está pasando aquí, ¿verdad? Mucho está pasando aquí. Ahora, empezamos con Lidia. Vamos a seguir en el estudio de Lidia, pero vemos que muchas otras cosas están pasando. Lidia, nos dimos cuenta que era una adoradora de Dios de Israel, del Dios de Israel. ¿Por qué? Se había convertido al judaísmo. Eso vimos la última vez. Era una mujer de negocios en Tiatira y era vendedora de telas de púrpura. Así que todo esto habíamos aprendido de Lidia
Y en el mismo capítulo no puedo dejar de hablar del resto del capítulo porque muchas cosas pasan, ¿verdad? Y aquí vemos algo que le pasa a Pablo después de estar en esta oración, después de que el Señor le había abierto el corazón a esta mujer Lidia para recibir, para entender y por fe recibir la salvación del Señor por las palabras de Pablo sobre el Evangelio, ¿verdad? Y sabemos que no solo ella, pero también su familia, y eso habíamos dicho la última vez, de que se refiere no solo a sus parientes, pero también a sus amos, a sus sirvientes, todo lo incluso de su casa. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir aquí en el 16, pero muy interesante. Había dicho la última vez que íbamos a también ver la historia del carcelero. Pero aquí vemos antes por qué llega a ser arrestado Pablo y también Silas, ¿no? Y lo que sucede con este carcelero de Filipos. Pero antes de eso, ¿por qué llegan a ser arrestados? Pues nos damos cuenta aquí de verso 16, en Hechos 16, ¿verdad? Que después de la conversión de Lidia, era la costumbre de Pablo, de Silas, los demás, de ir a buscar el lugar de oración. Entonces iban a este lugar, no se sabe en esta vez dónde es, si es el mismo lugar, donde cerca del río, pero aquí la rutina de Pablo y de Silas iban al lugar de oración. Así que vamos a revisar en Hechos 16, que dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Bueno, aquí vamos a explicar algo interesante de esta mujer con este espíritu de adivinación. Está hablando verdad sobre quién es el Dios de Israel, y también el mensaje que predica Pablo es veraz. El espíritu, el demonio en esta esclava habla verdad. Increíble. Recuerdan de que habíamos hablado antes que los demonios saben quién es Jesús y tiemblan. Muchos que saben quién es Jesús y no tiemblan porque no lo conocen, ¿verdad? Pero muy interesante, el espíritu de adivinación. Vamos a tomar una ruta, parece que es separada, pero es muy importante porque está en el contexto de este texto que hemos leído, ¿verdad? Pero aquí el espíritu de adivinación literalmente significa un espíritu pitón. ¿Por qué? Bueno, esa expresión proviene de la mitología griega, porque están muy, ¿cómo diré? Influenciados por la manera de pensar de los griegos, y la mitología era muy grande, muy aceptada, y aquí esta mujer, esta joven, ¿sí? Esta esclava, sí, dice una muchacha, esclava soy yo, me imagino que era joven, ¿verdad? Tenía este espíritu pitón. Ahora, Pitón era una serpiente que custodiaba el oráculo de Delfos. No sé quién es Delfos. Obviamente era un dios griego, ¿verdad? En esta mitología.
Esencialmente, esta chica era una medium en contacto con demonios que supuestamente podía predecir el futuro. Supuestamente. Solo Dios sabe. Cuando Él quiere hablarnos, Él va a hacer 100% correcto lo que Él habla, sus siervos hablan, sus profetas hablan. Tienen que, si son verdaderamente hijos de Dios, obreros en la obra de Dios, van a hablar lo correcto, la verdad, y se va a llevar a cabo, ¿verdad? Va a tener una manifestación del cumplimiento. Así que es algo muy interesante porque hoy en día sé de muchas, bueno, no de iglesias, no conozco iglesias en sí, pero sí conozco varios hermanos, y así los voy a poner, hermanos en Cristo, que dicen que son hermanos en Cristo, que aman al Señor, que conocen al Señor. Aún haber dicho eso, hacen cosas indebidas y en esta área de adivinación, porque creen que es algo que Dios acepta y permite. Pero vamos a ver en Deuteronomio 18, ¿sí? Deuteronomio 18, en el Antiguo Testamento, porque es algo muy interesante de que la práctica de hoy en día, porque no leen el Antiguo Testamento, algunos piensan, bueno, el Antiguo Testamento es antiguo, ahora estamos en el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia, entonces no estamos bajo la ley, y entonces evitan leer el Antiguo Testamento. Pero hay muchas cosas que están de pie ahora, que son conscientes para nuestra vida hoy, que es algo que podemos apropiar aún estando en el Antiguo Testamento, y específicamente estando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo muy específico que Dios le habla al pueblo de Israel. Sí, al pueblo de Israel, pero aún así, siendo creyentes, esto nos pertenece. No que somos judíos, no, pero somos creyentes. Y Dios le habla al pueblo judío para prepararlos a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, esto en Deuteronomio 18, empezando con verso 9, de 9 hasta el 12, vamos a leer, ¿verdad? Deuteronomio 18, 9 a 12, dice: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Y un hecho, Dios está advirtiendo al pueblo de Israel, ¿verdad? No sea hallado en ti nadie que haga pasado a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ok, aquí, ¿verdad? Otra vez. Ni que practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero o hechicero. 11. O encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. 12. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Okay. Hablando de en Hechos, ¿verdad? De esta joven, de esta muchacha con el espíritu de adivinación, era algo de ganancia, mucha ganancia para sus amos, ¿verdad? Ahora,
¿Por qué leímos aquí en Deuteronomio? Bueno, pues es que se prohíben la superstición pagana y la magia. Se prohíben. Y aquí habíamos visto una lista, ¿verdad? De hechos mágicos o espiritistas. Esta lista es lo más completo que hay en todo en el Antiguo Testamento. Así que todo se practicaba, todas estas cosas se practicaban en Canaán y son condenados aquí en Deuteronomio. Así que Israel debe escuchar a Dios y a su profeta. Todas las prácticas mencionadas aquí son detestables y abominables a Dios, ¿verdad? Ahí hemos leído algo. Así que hoy en día no es apropiado tampoco de ir a un medium, a un espiritista. Yo sé que muchos como combinan la fe en Cristo con algo demoníaco, algo de espíritus de adivinación. Sí, pues Dios me va a hablar por medio de esa persona. No, no es Dios. No es Dios. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación que ni era de Dios y supuestamente podía predecir muchas cosas, el futuro, pero no es así. Es una mentira, es un engaño del enemigo. ¿Ya? Ok. Yo sé, parece que no tiene enfoque en este tema, pero sí, nosotras necesitamos saber esto. Reconozco que en varios chats, según son cristianos los chats de que yo asisto, pero hay veces hay algunas cosas que salen por unas personas inadecuados, fuera de orden y también muy, ¿cómo diré? Muy, una combinación, mezcladura, no de Dios, el Dios de Israel, sino de los dioses. No. En Face, aunque eso no es algo cristiano, pero yo nunca trato de poner nada que es cuestionable, va a confundir. Si no es algo bíblico, mejor no lo voy a decir o compartir. Puede confundirnos y porque soy cristiana, maestra de la palabra, pueden decir, eso debe de estar en la palabra. Y en sí no está en la palabra, entonces mejor no voy a confundir al pueblo. Dicho eso, muchos se confunden en su ideología, ponen muchas cosas, o una o dos veces es más que suficiente, de que ponen cosas que son confusas y son cristianas, pero ponen algo que es muy general o incluye que son dioses. No, hay un solo Dios, un verdadero Dios, el Dios de Israel, el Dios altísimo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado de lo que hablamos, lo que compartimos, aún en las redes sociales, ¿verdad? Ahora, regresando a Hechos 16, vamos al 17, ¿sí? Entonces, hablando de la muchacha esclava que tenía el espíritu de adivinación, ¿verdad? Siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. El espíritu demoníaco está hablando, gritando por medio de esta muchacha esclava, ¿verdad? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo.
wow, el Elión, el Dios altísimo, el Dios absolutamente soberano, es el título del Antiguo Testamento para el Dios de Israel. La muchacha está hablando verdad. Ya, está hablando verdad. Aún de ser poseída por este espíritu de adivinación. Pero sí, Él es el Dios Altísimo, el Elión, el Dios absolutamente soberano. Este es el título del Antiguo Testamento para el Dios de Israel. Puedes ver esto, pueden apuntar, no vamos a leerlo ahorita, pero pueden apuntar estas referencias. Génesis 14, 18 a 22, Génesis 14, 18 a 22, Salmo 78, 35, Salmo 78, 35 y Daniel 5, 18. Daniel 5, 18. El Dios Altísimo, el Elión, el Dios absolutamente soberano. Aleluya. Sí, entonces seguimos en el 18. Y esto lo hacía por muchos días. Ok, entonces imagínense el cuadro. Esta muchacha encontraba a Pablo en camino a la oración. Él estaba para hacer la obra de Dios, para hablar las verdades de Dios. Y se encuentra con esta muchacha. Muchos días, muchas veces sucedió esto. Esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo. Es decir, que puede ser que la primera vez, wow, está hablando verdad, pero Pablo discernía que no era la muchacha, sino era el espíritu de adivinación. Entonces, una vez, dos veces, ahora, muchos días, dice, esto sucedió. Entonces Pablo dijo, ok, estás estorbando de más, mejor voy a tomar acción. ¿Qué hace? Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¡Pum! Ya tomó acción Pablo, solucionó el problema de este espíritu no estar interfiriendo en lo que Dios estaba haciendo. Recuerden que este espíritu hablaba verdad, pero aún así era un estorbo. Y no puede permitir cosas que estorben el hecho de que se tiene que predicar la palabra. En ningún momento es aceptable que tengan un estorbo mientras que uno está predicando la palabra. No se puede. ¿Ok? Ahora, claro, vamos a seguir en el 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, no estaban alegres por esta muchacha, en ninguna manera, que ella estaba libre de este espíritu, que ahora le ha alcanzado la liberación y salvación con una conversión de esta muchacha. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Para nosotros. No, pero para sus amos, oh no, es mala noticia. ¿Por qué? Porque toda la ganancia que ellos recibían era por las predicciones que hacía esta muchacha, el espíritu en esta muchacha. Ahora, ya ven que ya no van a tener sus ganancias, ¿verdad? Y la esperanza de ganancias ya se les ha ido. Simplemente, y ese es el pensar de estos hombres, ¿verdad? Entonces, por el hecho que ya no tienen esperanzas de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante
las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, no solo hombres, no solo ellos que están predicando, no, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Gloria a Dios por ese alboroto, ¿no? que hace Pablo y Silas y los demás. Pero no, ellos no están muy contentos, no están contentos para nada del hecho que ya no tienen cómo hacer ganancias, ¿ya? Entonces, están delante de los magistrados y dicen que estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y proclaman costumbres, en verso 21, y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Aquí se distinguen, no somos judíos, ellos sí son judíos, están proclamando costumbres que no nos sirven como romanos. ¿Ok? Ahora, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Para mí y para ti, me imagino. Gloria a Dios, ¿verdad? Esta ciudad en Filipos necesitaba el alboroto de Dios. Así lo veo. No sé ustedes, pero así lo veo. Pero el antisemitismo estaba vivo incluso entonces. No hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. Entonces aquí había el antisemitismo también. El emperador Claudio emitió una orden en esa época expulsando a los judíos de Roma. Eso pueden apuntar, no lo vamos a ver. Pueden apuntar Hechos 18:2. Hechos 18:2. ¿Ok? Entonces, los judíos son expulsados de Roma. Esto puede explicar por qué detuvieron solo a Pablo y a Silas, y ya que Lucas era un gentil y Timoteo medio gentil. Entonces le tocó solo a los judíos, 100% judíos, a Pablo y a Silas, que lo llevaran en frente de los magistrados. Ahora, en 22 dice, la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Eso era la costumbre. Pobre Pablo y Silas, ¿verdad? Están predicando la palabra de Dios. Una de las que se convierten es Lidia, y ahora esta joven de esclava es liberada, ahora es salva, y lo están azotando. Lo están azotando. Ahora, en 23 dice, y después de darles muchos azotes, yo enfatizo muchos azotes, ¿verdad? Los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Entonces, es la responsabilidad de este carcelero que nadie les pase, que no se escapen, que estén ahí cuando son llamados de nuevo, ¿verdad? Entonces, este carcelero, en el 24, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. La conversión de Lidia, empezamos con la conversión de Lidia, ¿verdad? Recordándonos que este estudio sobre Lidia, aún haber dicho eso, vemos que también otra mujer es salva, una muchacha con el espíritu de adivinación. Ella es liberada y también convertida, y los amos no les gusta ni un momento ni para nada.
Entonces el hecho que sus ganancias es como agua por sus manos, ya no hay. Entonces ellos los llevan delante de los magistrados superiores y se quejan delante de ellos con esta queja. Siendo judíos, alborotan a la ciudad. Es un buen alboroto. Para los cristianos es un excelente alboroto. Y me gusta esa palabra, alboroto, porque me imagino que es wow. Es ya, es aquí, es allá. Gloria a Dios. En orden, según el plan de Dios. El alboroto en esta ciudad es para bien, ¿verdad? Es testimonio de quién es Jesucristo y su poder para salvar a quien quiera, ¿verdad? Ahora, este carcelero está haciendo su trabajo y va a asegurarse que no van a escapar, entonces los mete a lo más interior de la prisión, a un pozo, por decirlo así, ¿verdad? En el calabozo. Y no solo eso, aseguró los pies en el cepo. Él está haciendo su trabajo, este carcelero está haciendo su trabajo. Y hay de él si no cumple, de veras. Así que aquí vamos a dejar esto porque la próxima vez vamos a ver qué pasa, qué obra hace Dios para rescatar a Pablo y a Silas. Uy, disculpe, voy a desunilar. Ay, disculpe. Ay, no. Así, ok. Entonces, vamos a ver en detalle este carcelero y qué pasa con él. Recuerden de que estuvimos hablando la última vez de que Lidia y ella y su familia fueron bautizados, ¿verdad? En verso 15, 16 a 15. Y entonces vamos a enfatizar la próxima vez del carcelero de Filipos. Y este es el carcelero del que estamos hablando aquí en verso 23, 24, ¿verdad? Así que hasta entonces hay que, ya lo saben, ¿verdad? Hay que enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe.